Bienvenidos a Musquetaquid, o Una semana por los ríos Concord y Merrimack, de Henry David Thoreau. Hoy, en La vida como viaje, que es un ciclo de 9 charlas a lo largo del año, los últimos jueves de cada mes. Una de las metáforas más antiguas y usadas en la literatura es aquella que asemeja la vida a un viaje. El viaje de la vida, se dice. Aquí hemos decidido invertir los términos para hablar de aquellos autores para quienes solo era posible escribir y vivir a través del viaje. Es el turno para David Henry Thoreau, quien a los 20 años decidió invertir el orden de su nombre de pila, de modo que en adelante firmaría como Henry David, tal como lo conocemos hoy, un par de siglos después de su relativamente corta vida de 44 años. Era finales de 1839 cuando Thoreau, de 22 años, partió en viaje con su hermano mayor John, de 25, a navegar por los ríos Concord y Merrimack. Lo harían a remo y a vela en un bote que ellos mismos construyeron y que bautizaron con el nombre de Musquetaquid, que era el nombre indígena con el que se conocía Concord, el río que pasaba por el pueblo donde habían vivido y vivirían toda su vida. La travesía estaba planeada para un par de semanas y consistía en embarcarse en Concord, navegar algunos kilómetros río abajo hasta el canal de Middlesex, cruzar por este hasta el Merrimack y navegar aguas arriba por este último hasta el pueblo de Concord, ya no en el estado de Massachusetts, sino en el de New Hampshire. De Concord a Concord, pues, para allí desembarcar, tomar una diligencia hasta el pie del monte Washington, en las Montañas Blancas, y subir hasta su cima, y luego todo de regreso. Enseguida vamos a ver en el mapa por dónde era todo esto y lo vamos a entender fácilmente. ¿Cómo era Thoreau física y personalmente? ¿En qué momento de su vida se encontraba en el momento de aquel viaje? ¿Cómo era su hermano John, su compañero de viaje, y qué tipo de relación tenían? ¿Cómo surgió la idea de escribir ese viaje y cómo llegó a convertirse en un libro? ¿Cómo fue recibido por sus lectores y qué significó para él como escritor? ¿Qué importancia tiene dentro de su obra para nosotros los lectores? ¿Qué tipo de viajero y qué tipo de escritor era Thoreau? ¿Cuál era su técnica para escribir, sus virtudes y sus defectos? De estos temas tratará nuestra charla de hoy. Pero justo antes de ver las diapositivas, quiero agradecer a Juan Antonio en Extensión Cultural, Eliana, a Daniel, a Katy y Nivaldo en el Centro Multimedial, por la paciencia, por mis continuas exigencias, a mi hermano Felipe, que me acompaña en todas las presentaciones para solucionar problemas técnicos y facilitar la producción, así como al artista, que se firma como BRT, por la confección de la tarjeta electrónica con la que promociono estas charlas cada mes en mis redes sociales. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, en Instagram, donde prometo no atosigar, sino simplemente poner los eventos en los cuales estaré presente, como estas charlas. Y gracias, por supuesto, a todos ustedes, los asistentes, a quienes quiero llevar la escritura de estos autores, no diseccionándolos, sino prolongando su poética. Ojalá lo logre. Dicho esto, vamos a ver la presentación. Ahí tenemos a Thoreau en 1861, a los 43 años. Esa era la siguiente, vamos atrás, que es, este es Thoreau a los 39 años, en 1817 había nacido, y obsérvenlo pues ahí, digamos, con su look al estilo Abraham Lincoln, barba solo abajo, afeitado el resto,
y así un poquito desgreñado y de pelo sucio y como sin lavar durante unos días, típico de Turó. Aquí tenemos al Turó a los 43 años, ya un año antes de morir, en 1861. El anterior era un daguerrotipo, esta es una fotografía, y bueno, ya lo vemos ahí con su barba tupida, y ya, no tenemos más fotografías de Turó, solamente están esas dos. Estos son los libros que yo utilicé como fuente primaria para la charla, que son el Musquetaquid, que es el libro del que vamos a hablar, ahí lo tienen, de la editorial Errata Natura, y la biografía por Robert Richardson, muy famoso, el mayor experto en Turó, también traducida al español en la misma editorial, Errata Natura. En español salió como biografía de un pensador salvaje, en inglés es un pensador de la mente. Pero bueno, yo creo que casi siempre necesitamos, o parece que se asume que aquí necesitamos un poco más de sensacionalismo, entonces así se procede en la traducción de muchas de las películas y de los libros. El título original de 1849 de Musquetaquid es A Week on the Concord and Merrimack Rivers, una semana por los ríos Concord y Merrimack. Otras lecturas que les recomiendo son los diarios de Turó, que también están traducidos por la misma editorial, o se pueden acceder igualmente en internet. Ya no hay ninguna restricción para los trabajos originales de Turó, todos se pueden leer en inglés. Y asimismo el Walden, por supuesto, pero creo que hacer una tríada entre los diarios, el Musquetaquid y la biografía es una manera excelente de aproximarse a Turó y a este libro pues en particular. Aquí tenemos una edición de 1862 de Una semana por los ríos Concord y Merrimack. Henry David Thoreau, autor de Walden, como pueden leer ahí. Y, como les dije, está fechada en 1862. Ahora les voy a contar algo bastante curioso sobre esta edición, que es como una especie de primera edición, segunda, reciclada, rara. Luego voy a comentar sobre esta curiosidad, porque teníamos en el 49 la primera y una especie de primera, segunda en el 62. Esta diapositiva la he traído, se llama La cosecha del hielo, es una fotografía de 1852. Resulta que en donde vivía Turó, en el invierno se congelan todas las lagunas que hay, y hay una cantidad de lagunas, de hecho muchísimas, unas grandes, otras más chiquitas, porque eso en la época geológica fue una zona de avance de los glaciares, y cuando estos se retiraron dejaron un montón de huecos que después fueron llenados por agua, y que en el invierno de Nueva Inglaterra, que es toda esta región del noreste de los Estados Unidos, donde queda Massachusetts, que es el lugar donde nació, vivió y viajó Thoreau, en ese invierno, los inviernos son fuertísimos, se congelan todas esas lagunas, y resulta que una persona que se inventó usar el hielo para bebidas y para congelar y todo eso, y esa fue la zona, la región exportadora de hielo en absolutamente todo el mundo. O sea, el hielo que se tomaba en la India para enfriar una bebida se cosechaba partiendo pedazos de hielo en Nueva Inglaterra, se embarcaba cubierto por acerrín y se mandaba a todas partes del mundo, a las Antillas y en general a todas las colonias de ese momento. La traigo a colación porque mi teoría es que el hielo que mostró José Arcadio a sus hijos en 100 años de soledad es un hielo que viene directamente de la región de Turó. Quizá ya estaba Turó muerto, porque esto en 100 años de soledad, quizá no, ya estaba muerto, porque en 100 años de soledad fue quizá en 1845 más o menos, calculo, pero todavía existía la cosecha de hielo allá. En los comentarios y en la descripción del video les voy a dejar el vínculo para ese artículo que publiqué en Universo Centro, y ya ustedes dirán si esa
teoría si es válida o no, pero la verdad es que no veo otra, no veo en 1845 de dónde más pudo haber venido ese hielo. Quizá de la Sierra Nevada, no creo. Ya venían los barcos a los puertos con aserrín y ahí inmediatamente los gitanos lo compraron, lo metieron también en su aserrín, en su baúl y con eso lo podían transportar. Este es el río Concord, es una pintura. Básicamente luce así durante todo el trayecto que ellos lo recorrieron. Y luego el Merrimack es un poco más ancho, pero también es de aguas calmadas, tanto en ese momento como al día de hoy. Ya el canal que toman en cierto momento para conectar los dos ríos es simplemente un canal como cualquier otro, pero de ese no pude encontrar registro eh, gráfico. Enseguida se los voy a mostrar en el mapa. Este es una visión general del recorrido, ahora lo vamos a ver mucho mejor en Google Earth, pero para que se vayan ubicando, acá donde tengo el mouse, aquí donde dice Río Concord, el Concord se forma por la unión de estos dos brazos, de estos dos ríos, y justo en la unión ahí está el pueblo de Concord, ahí fue donde nació y vivió Henry David y donde se embarcaron ellos para este viaje. Siguieron aguas abajo, aquí tomaron el canal y cruzaron el Merrimack y después aguas arriba por el Merrimack hasta aquí, hasta Manchester, porque acá hay unas cataratas, había que dejar el bote ahí, caminan hasta Concord, toman la diligencia y se van aquí hasta el noroeste, a un punto cercano acá, en el noreste, perdón, a subir el Monte Washington. Después vuelven de la misma manera y regresan de la misma manera. Esto se los voy a mostrar con mucha más precisión enseguida en el Google Earth, que voy ya mismo a compartirles para que lo miremos con un poco más de calma. Es bastante importante, ya tienen visualmente cómo era el paisaje y algunas ideas de cómo lucía Turó en ese momento. Y ahora sí les voy a mostrar aquí en el Google Earth. Vamos a irnos un poco más lejos. Estamos, para que se ubiquen, en Estados Unidos. Esta es la Florida. Esta es toda la costa este de los Estados Unidos. Hasta que estamos acercándonos acá. Aquí está Nueva York, la ciudad de Nueva York. Esta isla largota es Long Island. Aquí nació Paul Bowles, de hecho, el que hablábamos la vez pasada. Y aquí está la ciudad de Boston. Aquí está la ciudad de Boston. Vamos a acercarnos un poco más. Eso que ustedes ven acá como en esta especie de rojo fucsia, es el canal de Middlesex. Ese canal se terminó en 1803 y lo que quería era darle salida comercial a estos pueblos que quedaban en toda esta parte. Todavía no se había construido los ferrocarriles. Y ese canal unía el río Concord, que es este que estoy mostrando acá. Observen que aquí queda Concord. Estamos en el estado de Massachusetts, que se forma por estos dos brazos que mostré anteriormente. Los viajeros, la idea es que se embarcaron ahí, en su Concord natal, empiezan aguas abajo por el río Concord. Este es el recorrido actual del río Concord. Y aquí, más o menos, toman el canal hacia acá, hacia la izquierda, y se van por todo el canal, que es prácticamente recto, hasta llegar acá al Merrimack. ¿Por qué ocurre esto? Porque acá hay unos pasos difíciles de rápidos y acá también. Entonces los botes no podían ir por los dos ríos. Tenían que llegar acá, meterse por el canal, ya fuera que vinieran de los pueblos que recorre el río Concord o el río Merrimack y seguir directamente para Boston. Los viajeros entonces toman esta parte del canal, salen aquí al Merrimack por un sistema de esclusas de 8 metros de diferencia, como ocurre en el canal de Panamá, por ejemplo, pero obviamente pues a una escala mucho menor. Pasan al Merrimack y siguen hacia el norte, aguas arriba, porque este río Merrimack viene desde acá, desde New Hampshire,
tuerce aquí y va a desembocar al mar acá. Entonces ellos lo que hacen es que suben por el río literalmente por el Merrimack, llegan a la ciudad de Manchester, que es esta, que es una ciudad textilera, y luego les toca caminar hasta Concord y de ahí seguir en la diligencia para ir al Monte Washington, que aparentemente no lo tengo acá, creí que lo tenía, pero es básicamente por aquí. Observen algo curioso acá, y es que también pasamos por este pueblo que se saltaron ellos, que este es Lowell, Massachusetts. Para quienes están viniendo a todas las charlas, de aquí era Jack Kerouac, de modo que pues en 3 charlas no nos hemos movido mayor cosa del noreste de los Estados Unidos. Muy bien, vamos entonces de nuevo a contar un poquito más de historia. Ya tienen en su imaginación un poco del espacio geográfico, de las caras, del paisaje. Y hay algo muy interesante, pienso yo, y es que esta aplicación del Google Earth, que mira la Tierra desde arriba en toda su extensión y sus cambios de altitud, sería sin duda una herramienta que, de vivir en nuestro tiempo, Thoreau utilizaría casi a diario. Porque recuerden que entre las 3 profesiones remuneradas que Thoreau ejerció en su vida, la que más lo ocupó fue la de agrimensor, siendo la de fabricante de lápices y profesor escolar las otras 2. La agrimensura o topografía es la medición del terreno y se usa hoy y en ese momento muy a menudo para delimitar áreas y alturas del terreno. Con mucha frecuencia, Thoreau era contratado por sus servicios en las fincas de su municipio y los cercanos, aunque lo hacía con muy poco gusto por el oficio, la verdad, como lo comenta a menudo en sus diarios. No es que no le gustara la medición en sí y recorrer, sino por el hecho de tener que alejarse de sus paseos diarios de observación por el campo. En el momento del viaje, sin embargo, Thoreau aún no estaba capacitado como topógrafo, sino como profesor. Había acabado de graduarse de Harvard y había ejercido brevemente como maestro en una escuela pública de renombre, de donde había salido por su propia cuenta solo unas semanas después de haber asumido el cargo. Obligado contra su voluntad a golpear a los alumnos como metodología educativa oficial, un día Thoreau reunió a todos sus estudiantes y les dio golpes a todos por igual. Luego salió del salón y nunca volvió, para preocupación de su familia, pues el puesto no había sido fácil de conseguir. Harvard no era lo que es hoy y no era suficiente con graduarse de allí para conseguir un empleo. Esta universidad gozaba entonces de prestigio, sí, pero entre los campesinos acomodados de los alrededores y comerciantes de modo, como lo era el padre de Thoreau, negociante en barras de grafito y fabricante de lápices. Thoreau estudió en Harvard la única carrera que se ofrecía en ese momento, en la que se estudiaba filosofía, literatura, idiomas y matemática. Y normalmente se esperaba que sus egresados siguieran la profesión de educadores. El segundo intento como tal tuvo lugar en compañía de su hermano John, quien lideró la fundación de un colegio donde ambos impartían clases. Pero esto no duró mucho tiempo por la pronta partida de John. En el momento del viaje por los ríos Concord y Merrimack, Thoreau y John gozaban, como había sido siempre, de una bonita relación, a pesar de estar recientemente enamorados de una misma mujer, una chica llamada Ellen Sewell. John no solamente era el mayor, sino que era pulcro en su vestir y de buenas maneras, contrario a Thoreau, greñudo y no siempre de trato fácil. De modo que no era extraño que su hermano hubiera tomado la delantera en la conquista de Ellen. El viaje se realizó, pues, en medio de esta situación, que por fortuna no había afectado de manera explícita la relación de ambos.
John era correspondido y Turó esperaba en silencio. Se embarcaron pues el 31 de agosto de 1839 por el Concord o Musquetaquid, que en lengua indígena significa río herboso, en lo que era el primer viaje largo para Turó. Ya en ese entonces era un caminante habitual, pero nunca había pasado más de una noche en una carpa, ni sus excursiones se habían prolongado durante varios días, de manera que era algo especial y novedoso. No se trataba realmente de un viaje arriesgado ni que prometiera aventuras extraordinarias, pues ellos conocían ambos ríos ya que los habían navegado y las aguas de ambos eran realmente calmas. A sus orillas había fincas campesinas y puertos comerciales pequeños pero civilizados, como el mismo pueblo de Concord y el textilero Lowell y el fabril Manchester sobre el Merrimack. Tendrían, sin embargo, que pescar para alimentarse y se las tenían que arreglar para dormir al aire libre en su tienda de campaña. Más que grandes aventureros, los Turó eran un par de jóvenes eruditos que les gustaba el campo y las excursiones. John, de hecho, nunca había gozado de buena salud y estaba extremadamente delgado, pero estaban en buena forma general para remar durante el día entero y manipular el bote cuando fuera necesario. Durante el paso por el canal, ese que les mostré ahí rojo, era obligación de los navegantes de botes pequeños, como el Musquetaquid, que así se llamaba, llevarlo en forma de sirga, es decir, que arrastrándolo con una soga desde la orilla. O sea, no podían ir ellos embarcados, sino que lo tenían que ir arrastrando por la orilla. De hecho, era una norma que este remolque, esta forma de remolque fuera hecha con un caballo o una mula, pero ellos lo llevaban por sí solos, sin que nadie les hubiera llamado la atención, salvo algunos campesinos por estar infringiendo el sabbat cristiano del día domingo, que fue el día que pasaron por ahí. Los hermanos completaron la excursión en 12 días, incluyendo la navegación hacia el norte, el ascenso al Monte Washington y la navegación de vuelta, que hicieron en un solo día por tener un fuerte viento a favor. Sin embargo, en el libro solo encontraremos la parte de la navegación, pues Turó excluyó todo lo que tuvo que ver con los acontecimientos vividos en tierra firme. Esto nos dice mucho de la manera como concebía él la escritura de un libro de viaje. Le era más importante la consistencia y homogeneidad estética del producto final que ser fiel al viaje realizado. Esto, como veremos, sucedió también con la escritura de Walden, o La vida en los bosques, que es el subtítulo de Walden. Pero bueno, no bien llegaron a su natal Concord de nuevo, John salió para el pueblo donde vivía Ellen a visitarla. Tal era el enamoramiento que sin embargo no prosperó. En los meses siguientes, tanto John como luego Turó terminarían por recibir el rechazo explícito de su prometida, cuyo padre no tenía en buena estima a los Turó. Ninguno de los dos llegaría a casarse. John, porque 2 años después del viaje por el río, se cortó accidentalmente con una navaja y falleció de tétano, y Turó porque siguió enamorado de Ellen de por vida. La muerte de John fue un golpe muy duro para Turó, que sin embargo lo impulsó a sentarse a escribir el libro a partir de esa entrañable excursión. Ese fue el nacimiento del Musquetaquid. Sin embargo, el trabajo en el manuscrito fue largo y su publicación difícil. En los 10 años que transcurrieron antes de que el libro viera la luz, Turó escribió artículos, especialmente motivado por su amigo y de alguna manera tutor, el famoso escritor Ralph Waldo Emerson. Emerson, 14 años mayor que Turó, era ya un escritor famoso, que no solo publicaba libros muy leídos, sino que era un conferencista que hacía giras por el país y por Europa. Emerson tenía raíces en Concord y cuando se casó por segunda vez fue a establecerse allí con su familia y desde entonces acogió a Turó, en quien veía gran talento. Emerson invitaba a Turó a su casa constantemente y le sugirió que llevara un diario, costumbre que Turó acogió y no abandonó
durante toda su vida. Este es el origen de los diarios de Thoreau. Los diarios de Thoreau son una magnífica lectura de libre acceso en inglés y traducidos en parte al español, como mencioné, por la editorial Errata Nature de España. Pero el talento de Thoreau no gozaba del mismo favor entre los escritores y editores del momento. Emerson fundó con la escritora Margaret Fuller una revista llamada The Dial, el Dial, como una manera de dar a conocer los escritos y el pensamiento de la corriente literaria del trascendentalismo, del cual Emerson era principal figura. Este pretendía que Thoreau fuera un colaborador constante, y así lo asumió y le encargó inmediatamente un artículo para la primera edición. Pero cuando se lo mandó a Fuller, a la escritora Margaret Fuller, se encontró con que a ella no le gustaba el estilo de Thoreau y lo rechazó, incluso contra la voluntad de Emerson. En aquel tiempo, debido a las continuas giras de Emerson, a un Thoreau desempleado se le pagaba por asistir a la esposa del escritor y su familia, labor que Thoreau cumplió en varias ocasiones. De hecho, con la intención de que Thoreau despertara un poco su ambición como escritor, Emerson consiguió que se trasladara a Nueva York para ser de preceptor de los hijos del hermano de Emerson e intentar lanzar allí su carrera. Y así lo intentó Thoreau durante 6 meses, en los cuales no logró publicar absolutamente nada y se aburrió al extremo. Esto era en la isla de Staten Island, que es al suroccidente de Manhattan, pero que es un distrito de Nueva York, de la ciudad de Nueva York. Y no hacía sino extrañar su vida de caminante en su Concord natal. Estamos ya en el año de 1845. Han pasado 6 años después del viaje y el Musqueta Kid, el libro, está apenas en borradores y relativamente olvidado por la experiencia en Nueva York. Thoreau regresó pues decepcionado, pero con un fuego interior de concentrarse más en su escritura. Es entonces cuando su amigo y vecino, el poeta Ellery Channing, le dice unas grandilocuentes y hoy hermosas palabras, comillas: vete, construye una cabaña y comienza el gran proceso de devorarte a ti mismo. No veo otra alternativa ni otra esperanza para ti. Cierra comillas. Thoreau, conmovido, se convence y decide irse a vivir durante 2 años junto a la laguna de Walden. Una experiencia profunda de donde saldría su segundo libro, titulado como La misma laguna, con el subtítulo de La vida en los bosques. Pero no pues por simple digresión he navegado hasta aquí y he abandonado el Musqueta Kid, sino porque fue durante su estancia en Walden que Thoreau trabajó fuertemente en este libro, el libro que hoy nos ocupa. Lo reescribió varias veces, como era su costumbre, y una vez terminada la aventura en Walden, hizo todos los intentos por publicarlo. En vano, sin embargo. Lo máximo que logró fue que lo publicaran a sus expensas. Le pidió consejo a Emerson y este lo animó. Le dijo, sí, no importa que usted lo tenga que pagar. El libro, que llevaba la esencia de su hermano John, salió a la luz en 1949, 10 años después del viaje. Sin embargo, unos días después de aparecer la primera reseña, de Emerson, por cierto, y no muy generosa, sobrevendría la muerte de una de sus hermanas de tuberculosis. Musqueta Kid, o Una semana por los ríos Concord y Merrimack, estuvo signada en principio y en el final por estos 2 fuertes golpes, de los que sin embargo Thoreau se sobrepuso por medio de su escritura, que no el reconocimiento. Pues en 1953,
ante la escasa venta del libro, el editor le devolvió los 706 ejemplares de 1000 que se imprimieron, que según él ya no se venderían y que además le estaban estorbando en su casa. El mismo Thoreau tuvo que pagar un coche expreso para que fuera a recoger las cajas hasta Boston y traerlas a Concord para guardarlas en su habitación de la casa paterna, que era donde ahora vivía, encargado de la fábrica de lápices. Esa noche escribió en su diario lo siguiente: 28 de octubre. Desde hace un año o dos, mi editor, así mal llamado, me escribe de vez en cuando para preguntarme qué debiera hacerse con las copias que todavía quedan de A Week on the Concord and Merrimack Rivers, informándome finalmente de que necesitaría el espacio que éstas ocupan en su sótano. Así que tuve que decirle que me las mandara aquí, y han llegado hoy por correo express en un vagón de correos que llenaban completamente. 706 copias de una edición de 1000 ejemplares que yo mismo compré a Munro hace 4 años y que desde entonces y hasta hoy todavía vengo pagando. Ahora me han enviado la mercancía, lo que me da finalmente la oportunidad de inspeccionar mi compra. Esto es algo bastante más sustancial que la fama, como bien sabe ahora mi espalda. Después de haber tenido que transportarlos por las escaleras 2 pisos arriba para dejarlos en un lugar parecido a aquel del que provienen. De los 290 y pico restantes, 75 fueron regalados y el resto se vendieron. Me veo ahora con una biblioteca de casi 900 volúmenes, de los que más de 700 han sido escritos por mí mismo. No es bueno que el autor contemple los frutos de su trabajo. Mis obras están apiladas contra una de las paredes de mi cuarto, en un montón que tiene mi altura, mi ópera omnia. Esto es la autoría. Este es el trabajo de mi cerebro. Solo hubo una chispa de buena suerte en toda esta empresa. Las copias sin abrir que el impresor había atado 4 años antes y que envuelto en papel grueso tenían la inscripción HD Turos Concord River 50 copias. Cada cajita decía eso. Así que Munro, el editor, con estas tuvo solo que tachar River, que era, digamos, la pequeña parte del título, y escribir encima más, que es el prefijo de Massachusetts. Y con eso nada más llevárselas al hombre del correo express. Ahora veo, ese fue pues el golpe de suerte en toda esta empresa, dice él con esa ironía. Ahora veo para qué escribo y cuál es el resultado de mis esfuerzos. Sin embargo, a pesar de este resultado, sentado junto a la masa inerte de mis obras, tomo el lápiz esta noche y anoto el pensamiento o la experiencia que haya podido tener con tanta satisfacción como siempre. Y de hecho, creo que este resultado es mejor para mí. Me inspira más que si un millar hubiera comprado mi mercancía. Afecta menos mi privacidad y me deja más libre. Muy bien, continuamos entonces. A Emerson le chocaba que Thoreau no fuera lo suficientemente ambicioso como escritor e incluso como conferencista, que era otra de sus facetas. Se utilizaba mucho en esta época la conferencia.
escribir un artículo y dar una conferencia sobre lo que se escribió. Sus charlas, las de Thoreau, no pasaban del auditorio del pueblo, el Ateneo, decía, como si fuera una cosa griega. Por este y otros motivos, con cierta dificultad en el trabajo por parte de Thoreau, en el trato, perdón, por parte de Thoreau, la relación de los dos amigos nunca fue fácil, aunque acaso fuera la amistad más fuerte y entrañable de sus vidas. Fue en las grandes tierras de la hacienda de Emerson que quedaba precisamente la laguna de Walden, y él le permitió tranquilamente establecerse allí, y fue la esposa de Emerson, Lydian, la confidente del joven Thoreau en sus momentos más difíciles y especialmente en ausencia de Emerson. Al mismo tiempo, no debía ser nada fácil para Thoreau estar rodeado de grandes escritores. Concord era en ese momento una meca de la literatura del momento, de todos los Estados Unidos y clásica de la literatura mundial. No solo estaba Emerson como figura nacional e internacional, sino el mismo Nathaniel Hawthorne, autor de La Letra Escarlata y otros éxitos, que de hecho era cuñado de Thoreau, casado con otra de las hermanas de Thoreau, y la misma Margaret Fuller, que era bastante conocida. Los tres giraban constantemente por Estados Unidos y Europa y veían a Thoreau con cierta aprehensión. Thoreau era como uno de esos escritores de segunda línea entre estos grandes, donde estaba también Channing y otros poetas que ya eran buenos, pero que junto a estos pues estaban ahí como en un segundo nivel. Y seguramente el mismo Thoreau también, con tan poco reconocimiento, con fracaso tras fracaso, también se preguntaba cuál era su papel como escritor, aunque siempre mostró, se puede ver en los diarios y en testimonios del mismo Emerson y de otros, una gran seguridad en sí mismo y una displicencia por la fama. Musquetaquí es importante en la obra de Thoreau porque allí se ensaya en su manera de escribir en formato largo, por primera vez, así como en los temas que lo rondarán en sus próximas obras. Vamos a mirar uno de estos temas en Musquetaquí. El primero de ellos, también muy presente en Walden, es el de el encuentro de las dos culturas, del hombre blanco europeo con el indígena norteamericano. Thoreau tenía una gran fascinación por todo lo indígena, por el idioma, por las puntas de flecha. Se decía que él que era pues una persona con un talento increíble para encontrar puntas de flecha y vasijas y cositas de los indígenas. Vamos a leer una de esos momentos para que vean el tipo de cómo se refería a ellos. Dice: llega el hombre blanco, pálido como el amanecer, con su cargamento de ideas, con la inteligencia adormilada, como el fuego reavivado, sabiendo bien lo que sabe, no intuyendo sino calculando. Llega en comunidades fuertes, rindiendo pleitesía a la autoridad, con una raza experimentada, con un maravilloso sentido común. Es obtuso, pero capaz, lento, pero perseverante, severo, pero justo, de humor parco, pero franco. Es un hombre trabajador que desprecia el juego y el ocio, y construye casas resistentes, casas con armazón. Compra los mocasines y las cestas al indio. Luego compra sus terrenos de caza y al final se olvida de dónde está enterrado el piel roja y acaba labrando sobre sus huesos. Y aquí, en los registros del pueblo, en estas crónicas viejas, raídas, consumidas y manchadas por el tiempo, quizás se vea el sello del sachem indio, el líder indio, el jefe, una flecha o un castor, y las pocas y fatales palabras con las que cedía sus terrenos de caza. Llega con una lista de antiguos nombres sajones, normandos y célticos y los esparce a lo largo y ancho de este río. Y esta es Nueva Inglaterra, tierra de los nuevos anglos, y estos son los nuevos sajones del oeste, a los que el piel roja no llama angleses o ingleses, sino yanguisi,
con lo que al final acaban siendo conocidos como yanquis. Otro tema también muy recurrido por Thoreau, tanto en este libro de Musqueta Kid como en sus libros posteriores, es el libro de la cultura, perdón, el tema de la cultura, sobre el cual les leo este pedacito. Dice: la jardinería es cívica y social, pero carece del vigor y la libertad del bosque y el forajido. Puede que haya un exceso de cultura, hasta el punto de que la civilización se vuelva patética, hasta llegar a un hombre extremadamente cultivado, cuyos huesos todos pueden doblarse, cuyas nobles virtudes no sean más que buenas maneras. Los pinos jóvenes que cada año nacen en los maizales constituyen para mí un evento renovador. Observen también ese salto continuo siempre entre la naturaleza y el hombre, esa mímesis que hace Thoreau en toda su obra. Él está hablando de la naturaleza, pero detrás siempre está hablando con el hombre. Y por medio de unas pequeñas fisuras, unas frases, nos deja ver ese trasfondo. Sale el hombre a primer plano y luego vuelve y se esconde y continúa la naturaleza. Pero de manera intercambiada está hablando tanto de la naturaleza como del hombre, que es parte de ella. Otro tema es el de los libros. Aquí les leo este pedacito, que es bastante típico de él. A Thoreau no le gustaban en absoluto las novelas, y cada rato lo dice en este libro y en otros. Y dice: no leo novelas, pues tienen muy poco de la vida y el pensamiento real. Los textos que más me gusta leer son las sagradas escrituras de las distintas naciones, aunque resulta que estoy más familiarizado con las de los hindúes, los chinos y los persas que con las de los hebreos, a las que me he acercado en último lugar. Dadme una de estas Biblias y me quedaré callado durante un buen rato. Eso es típico de Thoreau también. Ahí mismo está haciendo la crítica a sí mismo, a lo estadounidense, en este caso a la religión pues judeo-cristiana que es la de él. Al principio cree que está hablando de que él es religioso y va a sacar a colación al puritanismo, y no, es la historia de las religiones de una manera amplia a la que se refiere. Les leo también un pedacito con respecto a los libros en general, y dice: leed primero los mejores libros, o puede que no tengáis la oportunidad de leerlos nunca. Ciertamente no necesitamos estar siempre tranquilos y entretenidos como niños. Aquel que recurre a una novela fácil porque se siente lánguido, haría mejor en echar una siesta. El aspecto frontal de los grandes pensamientos solo puede ser disfrutado por quienes pertenecen a un lado cuando estos llegan. Libros que no nos ofrecen un pequeño disfrute, sino donde cada reflexión es de una audacia inaudita. Libros que un hombre ocioso no leería, que no entretendrían al tímido. Libros que incluso nos harían peligrosos para las instituciones existentes. A esos los llamo yo buenos libros. Y finalmente, en el tema de los libros dice esto: un libro debería contener descubrimientos puros, destellos de terra firma, aunque lo escriban marineros naufragados, y no el arte de la navegación explicado por aquellos que nunca han perdido de vista la tierra. Los libros no deben dar trigo y patatas, sino constituir la cosecha libre y natural de las vidas de sus autores. Sobre el escritor, dice lo siguiente Thoreau. Hay una definición del poeta muy bonita.
se las leo. Dice, el poeta es aquel que tiene suficiente grasa, al igual que los osos y las marmotas, como para lamer sus garras durante todo el invierno. Hiberna en este mundo y se alimenta de su propio tuétano. Otra más sobre el escritor. Vean cómo se van transponiendo también los temas y el estilo. Una sobre el escritor dice, el erudito rara vez recuerda la necesidad de conversar y trabajar con muchos hombres y cosas. El trabajo manual constante, que también acapara la atención, es sin duda el mejor método para acabar con la floritura y el sentimentalismo del estilo, tanto oral como escrito. Si hubiese trabajado duro de la mañana a la noche, y aunque se quejase de que durante ese tiempo no ha podido estar observando el tren de sus pensamientos, las pocas y apresuradas líneas que por la noche dejen constancia de la experiencia de su día serán más musicales y auténticas que las que hubiera podido adornar su fantasía más libre y ociosa. No con esto quiere decir que Thoreau no fuera ocioso, de hecho lo era bastante y defiende el ocio en muchas ocasiones. Y sobre la escritura, también quiero leerles un pedacito que dice de la siguiente manera. Todos los escritores distinguidos de aquel periodo, o sea, el periodo antiguo, él dice que uno siempre tiene que estar leyendo lo nuevo y lo viejo, y además que al escribir nunca debe perder de vista la tradición e inclusive traer siempre frases de los clásicos, que es una cosa que Thoreau hace mucho. Se la van a encontrar entrecomillada, se van a encontrar pedazos sacados, citados directamente, otros sin citar pero entrecomillados, todas las variables. Dice, todos los escritores distinguidos de aquel periodo poseen más naturalidad y vigor que los modernos. Y es que nos está permitido difamar a nuestro propio tiempo. Y cuando leemos una cita de uno de ellos en el texto de un autor moderno, nos parece haber llegado de repente a un campo más verde, a una profundidad más oscura, a un terreno más sólido. Otro tema típico de él, otra cosa que me gusta mucho a mí cuando aparece, son los autorretratos. Les voy a leer por aquí un par de autorretratos. Y lo hace de una manera bastante particular, a veces en primera persona, a veces en tercera persona. Este es en primera. Dice, sin embargo, por lo que a la agricultura se refiere, estoy convencido de que mi genio proviene de una era más antigua que la agrícola. Yo, como mínimo, clavaría mi pala en la tierra con la misma libertad descuidada, pero precisa, con la que el pájaro carpintero clava su pico en un árbol. Y es que hay en mi naturaleza un anhelo singular hacia todo lo salvaje. No tengo más cualidad redentora que un amor sincero hacia algunas cosas, al que siempre vuelvo cuando se me reprueba. ¿Qué tengo yo que ver con los arados? Yo trazo un surco distinto al que vosotros veis. No es el que pisa aquel buey de allí. Está aún más lejos. Ni aquel por el que camina este buey de aquí. Está aún más cerca. Aunque el cereal fracase, mi cosecha no lo hace. Les leo otro de esos autorretratos, ya en tercera persona, que dicen, que es más bien este, no tenemos tiempo para todos, dice, merece la pena tomarse el tiempo de observar a los campesinos, cómo fluyen hacia la ciudad, a la sobria gente del campo, ahora todos ansiosos con los cuellos de las camisas y los abrigos bien levantados, cuellos tan anchos que parecen haberse puesto la camisa al revés, la parte de arriba abajo, pues la moda siempre tiende al exceso. Y con una insólita ligereza en su paso,
charlando circunspectos entre ellos. También el caminante más relajado, Turó, aparecerá sin duda tras escuchar el primer ruido de la reunión, y al día siguiente volverá a su agujero, como la cícada periódica que cada 17 años sale del subsuelo para poner sus huevos. Lleva un abrigo siempre desgastado, y aunque es más elegante que el traje de los domingos del granjero, nunca va vestido. Viene a ver el espectáculo, a enterarse de lo que pasa, a saber qué se cuece, si es que se cuece algo, a ver a unos cuantos hombres borrachos, las carreras de caballos y las peleas de gallos, impaciente por hacer temblar las patas de las mesas y sobre todo a contemplar al cerdo rayado. Este caminante es de hecho la criatura que más disfruta de la ocasión. Vacía sus bolsillos y su alma en este río y allí nada durante todo el día. Ama sinceramente toda esta efusión social y no hay en él ninguna reserva de sobriedad. Hay que notar pues que Thoreau pues era también digamos bastante puritano, pues no digamos no en el sentido religioso, sino más bien en el sentido de la conducta. Thoreau no tomaba alcohol en absoluto, ni siquiera bebía excitantes ligeros, ni siquiera café, no comía carne, comía 2 veces al día, a veces una sola, ayunaba constantemente. Bueno, vamos llegando al final. Lo último que les quiero leer son 2 pedacitos de los últimos 2 temas. Finalizamos con otra cosa. A las 7 en punto hacemos una primera despedida para los que se quieran ir y me quedo 15 minutos para las preguntas que se van a poner en el chat, pero ojo que todavía no nos vamos. Esta es la política y la ecología, eso es supremamente importante. Dice Thoreau, para alguien que acostumbra a esforzarse para contemplar el verdadero estado de las cosas, el estado político difícilmente podrá existir, pues le parece irreal, increíble e insignificante. Esforzarse en extraer la verdad de tan magro material es como hacer azúcar con jirones de lino cuando se dispone de caña de azúcar. En términos generales, las noticias políticas, ya sean nacionales o extranjeras, podrían escribirse hoy para los próximos 10 años con exactitud suficiente. La mayoría de las revoluciones de la sociedad no tiene el poder de interesarnos, para no hablar ya de alarmarnos. Pero decidme, que nuestros ríos se están secando o que los pinos están muriendo en nuestros bosques y quizá preste atención. La mayoría de acontecimientos registrados en la historia es más excepcional que importante, como los eclipses del Sol y la Luna, que nos fascinan, pero cuyos efectos nadie se toma la molestia de calcular. Estos son pues algunos de los fragmentos de todo esto están en el Musquetaquid. Finalmente quiero hacer un apunte sobre la escritura de Thoreau. Es muy interesante cómo concebía él el libro de viaje, tanto en el Musquetaquid como en Walden, porque aunque Walden fue más bien una estadía, es en esencia un relato de viaje a lo largo de las estaciones del año. Thoreau basaba sus historias y reflexiones siempre en hechos. Ese era su punto de partida, la caminata. Pero con el tiempo los iba modificando e iba incorporando cosas nuevas que realmente no sucedieron en el momento. En Musquetaquid, por ejemplo, nos encontramos con que el viaje solo son 6 días, o sea, en el libro solo son 6 días cuando duró 12. Cada capítulo, lleva un día a la semana, desde el domingo al viernes. Thoreau elimina todo el trayecto por tierra, que ocurre a partir del jueves. En un momento y sin mucho aviso dice, ya no navegábamos o flotábamos en el río, sino que caminábamos sobre la tierra firme como peregrinos. 4 paginitas más adelante dice, los soles se levantaban y se ponían,
Un par de páginas más adelante dice: tras encontrar nuestro bote sano y salvo en su muelle y bajo la montaña del Uncanuk, emprendimos el viaje de regreso. Y ya, a eso quedan resumidos los 6 días de excursión que estuvieron en tierra firme, la mitad del viaje. Y así como sus libros tienen sus tracciones, también tienen añadidos. Musqueta Kid y el mismo Walden, del que por cierto hizo 7 versiones. En el caso de Musqueta Kid, por ejemplo, aparece el episodio en que se los llevan a la cárcel, cuando eso sucedió en 1846, cuando estaba viviendo en Walden, y sin embargo lo metió en el Musqueta Kid. En la página 125 dice, comillas, cuando no pagué el impuesto que el Estado me pedía por esa protección que yo no quería, el propio Estado me lo robó. Cuando ejercité la libertad que aseguraba garantizarme, el propio Estado me encarceló. Cierra comillas. No es que él diga que eso sucedió durante el viaje por el río, sino que lo incluye como una reflexión que tuvo pie en el viaje por el río, pero no fue así. Sin importar que fuera anacrónica, simplemente la pone ahí. Esto es importante porque nos da una lección acerca del libro de viaje como literatura, en oposición al libro de viaje periodístico o testimonial, que también existía en tiempos de Thoreau como lo existe hoy. Si bien no hay una línea clara que lo separe, en la actualidad el libro de viaje literario parece haber cedido algo de terreno, en mi opinión, con respecto al viaje periodístico. El lector de hoy asume de antemano que todo lo contado en un relato de viaje es cierto, cuando en el relato de viaje literario la verosimilitud sigue siendo lo más importante y no la verdad, algo que es más propio del relato de viaje periodístico. La lectura de Thoreau a este respecto, yo pienso que amplía nuestro universo como lectores de este tipo de literatura y aún más el de escritores del género. El viaje no puede dejar de incluir la imaginación, pues pierde todo lo que la literatura, como creación de mundos posibles a partir de los reales, le puede dar. Finalmente, ¿qué tipo de viajero era Thoreau? Recordemos que Kerouac era un viajero desbocado. El viaje era su manera de sacar el verdadero personaje que había dentro de cada quien, dentro de cada uno de nosotros. El ser humano en casa era un ser inocuo para Kerouac, cuya única esperanza de realizarse era salir de viaje. Para Paul Bowles, ser viajero significaba una manera de vivir, ojalá lo más lejos posible de los Estados Unidos y lo más cerca de los países tropicales de culturas vivas. Para Thoreau, el viajero es el observador de la naturaleza y por ende del hombre. No importa qué tan lejos vaya, es el caminante de todos los días, el que ve el cambio en las estaciones, el que ve en el cambio de las estaciones las mudanzas del ser humano. Y bueno, antes de despedirnos, les cuento qué pasó con esos 700 ejemplares que tuvieron un destino muy curioso. Y fue que unos editores compraron esos 700 ejemplares que estaban ahí en el ático de Thoreau, le pusieron una primera página, le pusieron que era el autor de Walden, porque él ya había publicado Walden en el 54, les pusieron fecha del 62 y lo sacaron de nuevo a la venta. Curiosamente, esos ejemplares todavía están por ahí y muchos llevan la corrección de Thoreau a mano alzada, porque había unos errorcitos, no era que Thoreau hubiera reescrito cosas que no le gustaban, sino que había unos pequeños errores, una especie de fe de ratas hecha a mano alzada de Thoreau, donde había una palabra que no era tachada y ponía en el margen, por si de pronto se vendían. Entonces muchos de esos ejemplares reciclados que después se vendieron tenían a mano las correcciones de Thoreau y esto los hizo pues mucho más valiosos. Ese ejemplar que ustedes vieron ahí en las diapositivas vale $4,500 en caso pues de que alguien se interese, y si es así pues no recuerde quién le dio, que no se le olvide quién le dio la idea. En cuanto al bote, el Musqueta Kid se lo vendió después Thoreau a Nathaniel Houghton, su cuñado, por
$7 y una lección de remos. Esa lección, pues en que Turó manejaba el remo a la perfección, Hothor ni siquiera pudo y nunca manejó más ese bote. Turó sucumbió a la tuberculosis el mismo año que salió la edición reciclada de Musquetaquid, a los 44 años, como ya les dije. Sin embargo, y curiosamente, no fue el primero en morir de los trascendentalistas, de los cuales esa fue Margaret Fuller, en un naufragio frente a las costas de Boston. Incluso Emerson le pidió el favor a Turó que fuera a ver si de pronto podía recuperar el cuerpo o algo de ella en la playa, donde había otros cuerpos que se habían visto. Turó dijo haber encontrado un abrigo o un botón, no recuerdo, no tuve tiempo de mirar en los diarios y en la biografía, pero fue algo así, que él decía que muy seguramente había pertenecido a ella. Emerson murió de viejo y dio un discurso en el entierro de Turó, que al igual que su primera reseña, la del Musquetaquid, fue generoso, pero no tanto. Espero pues haber podido recrear para ustedes el espíritu de Turó, del Musquetaquid, cuya hermosa dedicatoria dejo para su reflexión. Pues creo que podría aplicarse a todos los que más pronto de lo que uno quisiera se marchan. Dice: a donde quiera que navegues, navegas conmigo. Aunque ahora asciendas montañas más elevadas y ríos más puros remontes, sé mi musa, hermano mío. Muchas gracias. Los que quieran ir ya, muy bien. Y los que no, tenemos 15 minutos también por reloj. Las ponen en los comentarios, yo las leo y doy respuesta a ellas. Aquí hay una: ¿qué relación posible perciben en la obra de Turó? Perdón, para los que se están yendo, no, recuerden que dentro el jueves del mes siguiente, o sea, no salimos a vacaciones ni nada, en junio, el último jueves del mes, tenemos la charla sobre Sebald. Estén pendientes de las redes sociales para más detalles. ¿Listo? Dice Daniel Nieto pregunta: ¿cree posible una reivindicación de Turó en el mundo digital del siglo XXI? Pues, o sea, sus textos están digitalizados, todos originales en inglés. Nosotros estamos tratando de leerlo y darlo a conocer. Y yo pienso que Turó ya está muchísimo más presente que incluso muchos de sus contemporáneos, que el mismo Emerson, mucho más que Hawthorne, está más ahora. Turó es una voz que es supremamente contemporánea, porque su idea de política está ligada a la ecología, y en eso se adelantó Turó 200 años. Dice también Daniel: ¿qué relación posible percibe en la obra de Turó sobre sus experiencias con la naturaleza y su desarrollo espiritual? No entiendo si es sobre mis experiencias con la naturaleza y mi desarrollo espiritual. Pues si es así, debo decir que yo no solamente he leído Turó, sino que lo he vivido. De hecho, pues gracias a Turó, o sea, si gracias a Kerouac dejé la carrera de geología como oficio, gracias a Turó fue que me fui a vivir al campo y a tener una relación mucho más específica con la naturaleza. Y pues si leen mis obras se dan cuenta de que no es mucho lo que yo he inventado, sino más bien las fuentes de donde he bebido. Voy a ver aquí qué más hay en comentarios. No hay nada más. Bueno, entonces pues me despido dándole las gracias. Dejen sus comentarios. Este video queda grabado en el canal de AFIT. Dejen sus comentarios abajo, imprecisiones que yo tuve, cosas que digamos que me faltó mencionar, en fin, para que enriquezcan esto. Y si no, nos vemos el próximo mes con el autor alemán H.W. Sebald. Un abrazo para todos. Muchas gracias.